Tiene razón, perdón. No, lo que pasa es de que por ahí leí en la construcción de mapas conceptuales algo al respecto, que tenemos que ubicar el concepto principal en el encabezado. Bien, luego se van jerarquizando hasta llegar a los conceptos secundarios o de menor valía. Bien, entonces lo definían así. El concepto principal dice, tiene mayor amplitud y menor comprensión. Hagan de cuenta, el agua, salada, dulce, de horchata. Bueno, entonces el agua iría acá. ¿El agua qué es? Pues mayor extensión, pero no está definido, es menor comprensión. Y en la medida que vamos descendiendo, vamos aumentando hasta el último, que el H2O sería ¿qué? Menor amplitud y mayor comprensión. O sea, sería el inverso, ¿no? Dependiendo de... Sí, claro. De quien lo elabora también. Claro, entonces ahí cada quien tiene su particularidad dependiendo de cómo conceptualiza y demás. Pero la regla es muy clara. La taxonomía de Bloom así lo maneja, lo que decía la maestra. Se puede leer de arriba y para abajo, lo tienes que leer y lo tienes que entender. Y lo tienes que entender transversal y horizontal o verticalmente. Sí tiene esa regla la taxonomía de Bloom. Claro. Exacto. Bueno, pues muchas gracias. Entonces, bueno, nada más como una sugerencia, no quedarnos aquí con el ejercicio y ya en lo individual, pues, que cada quien haga esa práctica, ¿no? Bien, continuamos con el otro equipo. Ahí estamos. Qué fácil, volvemos a tomar a veces ¿Ya lo pusiste? ¿Ya lo completaste? ¿No está bien lejos? El equipo llegó a la conclusión de formar este mapa conceptual en ese sentido. Bueno, le pusimos ahí el título Equidad de Género y Ciencia. Y bueno, escuchando aquí a los comentarios de los compañeros que decían que primero va el derecho universal, que incluye a la equidad de género, pero bueno, nosotros lo vimos de otro punto de vista. Es decir, que la equidad de género, como derecho universal de los seres humanos, en la sociedad, surge la perspectiva de género, ¿sí? Y esto va a permitir reforzar la democracia entre hombres y mujeres. Por el lado de los hombres, el hombre por cultura, no sé si por genética, siempre trata de ejercer el poder, ¿sí? Y aplicaban modelos de división sexual del trabajo, lo que decían hace ratito, bueno, la mujer, vulgarmente decían por ahí el pueblo como las escopetas, ¿sabes? Pero bueno, eso ha cambiado con el transcurso del tiempo, y esto a través del patriarcado, ¿no? Y bueno, por el lado de las mujeres, ellas integraron comunidades de mujeres, o sea, asociaciones, organizaciones, y promovieron un movimiento feminista, ¿de acuerdo?, para lograr la igualdad en el trabajo y también romper estereotipos sexistas en ese sentido. Y también a través del movimiento feminista peleaban la inclusión
en la universidad y el desarrollo de las ciencias formales. La universidad, a través de sus disciplinas y programas y obviamente los planes de estudio, planes de desarrollo, tiene que evitar el analfabetismo, la pobreza y la migración. En ese sentido, de las ciencias formales va a permitir que la mujer adquiera el conocimiento científico y logre un progreso tecnológico, ¿sí?, a través del conocimiento abstracto y lenguajes especializados, lo que le va a permitir a la mujer incluirse en el trabajo, en el mercado laboral, al igual que el hombre, en las mismas condiciones del hombre. Entonces, eso fue lo que incluimos en lo que decía la autora en ese sentido. ¿Cómo evaluarían ustedes su mapa conceptual? ¿Consideran que está muy bien, que tiene claridad en el mensaje que nos hizo dar la autora? ¿Qué le faltó? ¿Tiene una estructura adecuada? Bueno, yo lo veo bien, ¿verdad? O sea, en ese sentido, bueno, como autoevaluación, creo que hicimos un esfuerzo en tratar de bonar los conceptos y darle cierta lógica en la manera de visualizar la lectura y enlazar estilo Rafa, ¿no? Creo que el problema, bueno, yo he estado así de que me vengo un ratito y voy, que andamos como de dije, estoy bueno. Pero lo que alcanzo a ver, el problema es que cuando se seleccionó las palabras, posteriormente se hizo la indicación con estas palabras tienen que hacer el mapa conceptual. Sí. Entonces como que de repente nos olvidamos de lo que dice la autora y tratamos de armar algo lógico, que tuviera lógico también con las palabras y que fueran la mayor de las palabras, ¿no?, que estaban en el pizarrón. Entonces siento que ahí fue lo que falló. Entonces pues habría que cambiar a lo mejor también la manera de explicarlo y de nosotros entenderlo, de que todo tenía que ser con la lógica de la autora, ¿no? Y no precisamente meter todos los conceptos a fuerzas o sea, a lo mejor yo creo que por ahí sí, nos pegamos un poco en esa parte. Porque de que tienen lógica y de que están entendibles los mapas, todos están entendibles, ¿no? En cuanto a la idea, pero no respetamos la idea del autor. Y bueno, lo que es en mi equipo, a lo mejor sí la jerarquización, porque lo hace todo rapidito, ¿no? Sí, por eso el doctor Hugo les dejó abierto, ¿no? Si quieren incluir otros conceptos, incluyanlos. ¿Por qué? Porque al momento de estar construyendo el mapa conceptual, se iban a enfrentar a un conflicto y ya después se iban a dar cuenta, no, pues este concepto no me sirve, este no. Pero podría incluir este, que pudiera englobar una línea conductora del texto. Creo que si lo volteamos estaría un poquito más aceptable, ¿no? Porque la ciencia, la mayoría los dejamos, aspectos de la ciencia los dejamos abajo, ¿no? Como secundario, como exacto. O sea, hicieron más énfasis en la equidad de género que de la finalidad de la ciencia, que la finalidad en sí era el hacer crecer la ciencia y el progreso de la ciencia. Pero eso fue lo que pasó, Ajá. No sé ustedes. Sí, pero bueno, lo que me da gusto es que ya se van acercando pues al sentido del texto, pues, o sea, la finalidad era el crecimiento de la ciencia, que con la inclusión de la perspectiva de género se iba a enriquecer. Sí, creo que sí entendí muy bien en la parte esa, nomás como no alcancé a leer todo el texto, sí me quedé en unas 2 o 3 partes, pero yo veo que la estructura de ese mapa es muy vertical. Normalmente no se deben de ser tan verticales. A lo mejor si englobáramos 2 o 3 ideas lo haríamos un poquito más horizontal, más transversal y pudiera quedar más plasmado, ¿no? Es lo único que yo lo veo, y a lo mejor esa confusión que hablan de que el maestro Puga como dejó abiertamente que se incluyeran los elementos
que considerábamos importantes, quizás por eso abusamos a lo mejor de esa parte, sí, pero era para tenerlos aquí al momento de hilar la palabra con ciertas connotaciones de la propia lectura, ¿verdad? Sí. Maestro Pedro, ¿querés? No, aquí primero. Sí, o sea, lo que decía la maestra Carmen, estoy de acuerdo con ella, tiene razón, porque lo que pretendíamos era interpretar el mensaje de la autora, como dice la maestra Claudia, las premisas que maneja. Y yo, o sea, honestamente y con todo el respeto que me merecen, en ninguno de los dos mapas yo encuentro por ningún lado, o sea, si alguien lo lee, pues está hablando de la equidad de género nada más, pero no encuentro las premisas, no encuentro la idea central de la autora, o sea, se perdieron en todo un chorizo ahí y no. Y el otro pues no tiene muy clara la jerarquización también y, o sea, no encuentro las Sí, ideas. bueno, a lo mejor hice más énfasis en el de ustedes, No, pero ya no, quise o sea, repetir ¿cuál es? la misma situación, pues, por eso hice énfasis en cuál es la idea No, por eso, principal de la ese autora. mismo énfasis estamos evaluando por lo Sí, demás. sí, estoy de acuerdo. Claro. ¿Verdad? Sí, tiene razón. Democracia, equidad. Miren, con el No, o sea, hay que analizarlos, o sea, ¿dónde están las ideas de la autora? miren, a nosotros también tuvimos un problema. Sí. Porque hasta aquí considero que íbamos bien. El problema fue que al diferenciar eran como unas cuatro líneas en relación al cuatro subtemas, corrientes, en relación a la construcción del conocimiento en la mujer, a ese rezago que hay. Entonces una era que habría que la mujer ha participado poco, pero habría que reconocer lo que Marie Curie y demás. Otro era que habría que abonarle a que la mujer produjese más conocimiento en aquellas áreas formales en donde sabemos que hay un déficit. Exacto. Sin embargo, tampoco la mujer le va a echar ganas a la tecnología. Comentábamos, no, pues que no. Hay una que, predisposición claro, social. Claro, o sea, claro. la Tiene va también sus. condicionando desde Así es. Así es. Y hay otro punto importante que es, a ver, ¿cuáles son las limitantes? ¿Por qué no desarrolla la mujer? Entonces sí entra todo eso, ¿verdad? Bien, que las limitaciones que el ejercicio del poder por los son machos, en fin. Bueno, luego, otra, la diferenciación en la producción del conocimiento, porque habrá mujeres. ¿Quién ha escuchado los grandes problemas que ocasiona la menopausia? ¿Sí? Y los hombres no le echan muchas ganas. ¿Sí? Entonces, y la mujer, Andropausia y son más delicados. bien, entonces, hay temáticas hay otra ahí. A ver, ¿y qué pasó? Entonces que porque ya el tiempo nos ganaba y aquí todos los jerarquizamos y faltó un poquito de orden. Sin embargo, quiero decirles que la construcción de un mapa conceptual no es a la primera. No es. Está como los ensayos. ¿Verdad? Se tienen que afinar 1, 2, 3 No veces. es un conocimiento acabado, si bien, porque es que la metodología es, bueno, en esta ocasión el doctor Puga trabajó que nada más una paráfrasis, un resumen y un mapa conceptual, pero la metodología es trabajar varias veces la paráfrasis, trabajar varias veces el resumen, Así es. hasta que quede claramente estructurado, o sea, la idea mental de lo que el autor está queriendo señalar. Claro. Y después y posteriormente varias veces también el mapa conceptual. Al volverlo a leer podemos nosotros autoevaluarnos, pero siempre y cuando también tengamos una visión crítica de lo que nosotros estamos construyendo, ¿sí? Ok, ¿me quedó claro cuál es el mensaje de la autora? ¿Está debidamente definido o no está claro el mensaje que te da la autora con lo que yo estoy estructurando? ¿Por qué? Porque eso, como bien lo dice el maestro Pedro, va a llegar al proceso del ensayo
Y el ensayo, por muy buenos que seamos para escribir, hasta los escritores más famosos tienen que tener una revisión de sus borradores, ¿sí? Entonces no es un proceso acabado. Sí, nos decía el doctor Ferreiro que él es uno de los estudiosos y de los líderes en el trabajo colaborativo, que ejemplificando una idea, un mapa, un resumen, te tiene que decir, él diseñó una técnica que se llama las 4 comadres, así le puso y así la tiene registrada, las 4 comadres de Ferreiro. Y él decía, las 4 comadres son el para qué, el qué, el cómo y el cuándo. Esas son desde su óptica. Entonces, si un mapa conceptual te contesta a esas tiene las 4 comadres, abona a que tiene toda una esencia y resume la idea central de un párrafo o de un texto. Exacto. ¿Verdad? Entonces son técnicas ya desarrolladas. Incluso la autora lo está estableciendo casi en ese sentido, ¿sí? Porque dice, bueno, el qué. Así. ¿Sí? El qué de la situación, ¿no? El cómo se está desarrollando. El para qué. El para qué. El para Sí. qué queremos que haya una equidad de género, ¿sí? Sí. Y el cuándo o el dónde. Ajá, sí. Y el cómo. Y el cómo también. Sí, porque también está dando una alternativa de solución, está dando una propuesta de cómo podemos llegar a ello, ¿sí? Sí. Pero en principio justifica el hecho, ¿no? Sí. Y es en ese sentido pues que también nosotros necesitamos hacer una lectura crítica, no una lectura literal. ¿Qué es lo que está queriendo decir el autor? ¿Cuál es el mensaje principal del autor? Porque muchas veces nos acostumbramos a leer de una forma mecánica que no vamos a ir más allá del texto. Nada más a veces llegamos a decodificarlo por el tiempo, por las prisas, en el caso de nosotros, o porque a lo mejor no son temas que en su momento puede ser que nos estén interesando y lo vamos dejando, ¿no? Y no profundizamos en el sentido principal del texto. ¿De acuerdo? Entonces, ahora bien, hay un libro muy bueno, ustedes lo conocen a lo mejor y que nos puede abonar a eso, es el de Sampieri. Ahí vienen desarrolladas unas formas, unas técnicas de cómo podemos adquirir esa habilidad, porque sí es cierto, no es a la primera y se ocupa, por ejemplo, yo sé que algunos de ustedes a lo mejor en la primera lectura ya les quedan las ideas centrales, yo ocupo 2 o 3, porque es por mi forma muy propia de cómo aprendo. A lo mejor si alguien que ya lo entendió lo está diciendo, yo soy más auditivo y más visual, ¿sí? Entonces es por mi esencia propia de cómo aprendo, que es una teoría del aprendizaje. Ese es uno de los factores. Otro depende del bagaje teórico que tenga, los referentes previos que se tengan con relación a un texto. Por ejemplo, si yo me voy a la disciplina del maestro Pedro, pues yo creo que ni 2 veces me van a ser suficientes. Igual nos vamos a los aspectos legales. A la primera. Por eso es importante que antes de cuando tengamos la primera entrevista con nuestros alumnos y antes de que les demos las herramientas, es lo importante y lo primero que debemos de hacer es diagnosticar qué tipos de alumnos tenemos, qué habilidades y destrezas tienen y cuál es en sí cómo aprenden. La finalidad precisamente del tronco básico universitario es preparar a los estudiantes de educación superior, dotarles de las herramientas necesarias para que en lo sucesivo la interpretación, el análisis de textos académicos, la gestión de la información y el pensamiento lógico les pueda ayudar a fortalecer sus conocimientos y que aprendan a pensar, que tengan un pensamiento crítico también y que puedan ellos desempeñarse de forma adecuada en el medio académico donde ellos se desenvuelvan, y no nada más en el medio académico, sino posteriormente. Si se van por la línea de la investigación, pues que tengan el bagaje necesario, las herramientas necesarias para poder desempeñarse, ¿sí? Por ejemplo, llega el joven a lo que es a veces nivel, se la pasa dormido en licenciatura y luego llega a maestría y tiene que empezar a leer un paquetón y es cuando empiezan a ver la necesidad de ese tipo de conocimientos, ¿no? O de ese tipo de estrategias o de herramientas que pudo haber utilizado, ¿no? ¿Y por qué? Porque él no cuenta con todos esos elementos en bachillerato. Y hace poco
en una ponencia señalaban, es que hasta maestría nosotros también tenemos que hacer, detectamos todas esas deficiencias de los